A principios de la década de los 40, Europa se batía en la Segunda Guerra Mundial por tierra, mar y aire. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos de América, Franklin D. Roosevelt gobernaba como presidente una nación de 123.188.000 habitantes, repartidos en sus 48 estados. Al entrar en la década de los 40, el sueldo medio de un trabajador era de $1.368 anuales y el desempleo alcanzaba el 25%. De acuerdo con el censo de 1940, 1 de cada 5 habitantes poseía un automóvil, 1 de cada 7 tenía teléfono y solo el 15% de la población en edad universitaria estaba estudiando. Otras estadísticas revelaban que el 75% de las casas tenían refrigerador o congelador, el 60% de las casas no tenía calefacción y 1 de cada 4 casas rurales estaba alumbrada con lámparas de queroseno. Al entrar en la guerra, se impulsó la economía mediante el suministro de capital de inversión y puestos de trabajo. Muchas mujeres entraron en el mercado laboral. Entre los principales combatientes, los Estados Unidos es la única nación que se enriqueció a causa de la guerra. Las big band sonaban en su máximo esplendor con Duke Ellington, Glenn Miller y Miles Davis, que además poblaban con sus temas las listas de éxitos. Se llama la Lindy. Mi profesor de baile me ha enseñado unos pasos divertidísimos. Otra canción que escuchábamos en la radio la cantaba Carmen Miranda. Pienso siempre en mi prima Ruthie y lo mucho que disfrutaba. En el cine, un joven Orson Welles realizaba Ciudadano Kane, el mismo que en 1938 había aterrorizado a la ciudad de Nueva York con su Guerra de los Mundos. Conectamos para transmitir desde Wilson Glen, Nueva Jersey, donde el aterrizaje de centenares de naves espaciales no identificadas confirman la invasión a gran escala de la Tierra por los marcianos. Sí, lo que estamos viendo es horroroso. No puedo creer lo que ven mis ojos. Gente muerta, gente masacrada mientras intenta escapar. El tendido eléctrico está cayendo en todas partes. La emisión podría cortarse en cualquier momento. Jamás he visto algo tan horroroso. No veo otro grupo de naves espaciales. Y Charles Chaplin alzaba su voz contra Hitler en El Gran Dictador. Seguían brillando John Ford, Humphrey Bogart, John Huston y Alfred Hitchcock. Y en otras artes como la literatura, Raymond Chandler destacaba tanto en narrativa como en sus guiones. Pese a llevar unos años en funcionamiento, no fue hasta 1922 cuando la radio explotó. Este año fue un auténtico boom comercial, una revolución social donde millones de personas de repente demandaban aparatos sin parar. Se difundió con tal rapidez que se decía que desde la invención de la electricidad, ningún invento había enganchado de tal forma a la afición popular. Según apuntaba el New York Times, en un año la radiofonía se había convertido en el acontecimiento más popular en América. Se veía la radio como el medio de propagación del mutuo entendimiento de todas las partes del país, unificando nuestros pensamientos, ideales y propósitos, creando un pueblo fuerte y robusto. Sería una fuente de cultura para aquellos que se mantenían aislados como granjeros pobres o incultos. La gente de a pie se veía completamente agradecida por este gran progreso. La radio fue vista como democratizadora de algunas de las ventajas antes disfrutadas por la gente de bien, portadora de todos los beneficios de la alta cultura de masas, ya que, por ejemplo, todo el mundo podía asistir a un concierto independientemente de su clase social. El medio representaba un antídoto contra lo que los críticos consideraban los más degradados efectos de la cultura de masas. Los reformistas creían que las actividades de ocio deberían ser educativas y moralmente enriquecedoras, y que no deberían estimular los sentidos en exceso. Veían auténticos abusos en infinitos ocios como la lectura de novelas baratas, viñetas cómicas e incluso los parques de atracciones. No obstante, la radio parecía ofrecer un remedio seductor y educativo a todo esto. Las posibilidades educativas parecían limitadas, precisas y variadas. La década dorada en su programación no llegó hasta unos años después del desastre económico del crack del 29, donde la sociedad se evade de la situación económica a través de la radio. En aquellos tiempos, la radio se oía constantemente en nuestra casa. Mi madre, por ejemplo, nunca se perdía su programa favorito, Desayuno con Irene y Roger. Buenos días, querido.
Pásame el zumo de naranja, por favor. El estreno de anoche fue algo fuera de serie, ¿no te parece? De toda la programación radiofónica, más de la mitad era en directo. La música continuaba siendo el elemento esencial de la mayoría de los programas radiofónicos. Eran los tiempos de las Big Band, con grandes actuaciones en directo como las que se hacían en el Radio City Music Hall en Manhattan o programas como Your Hit Parade, que presentaban las canciones más famosas de la semana anterior a través de una encuesta a nivel nacional sobre ventas de discos y partituras, interpretadas en directo por grandes cantantes y orquestas. Otros de los espacios donde encontramos gran música eran los programas de variedades, como el de Major Bowes and Original Amateur Hour, en el que se presentaban a desconocidos que iban haciendo su espectáculo, de donde saltaron a la fama a artistas como Frank Sinatra, que tras ganar un concurso dejó su trabajo como repartidor de periódicos y continuó su carrera en solitario como cantante. También encontramos un amplio abanico de programas dramáticos, como el drama serial, destinado a las mujeres en concreto, que se inauguró en 1935 y fue aumentando su emisión de forma extraordinaria. Otro de los dramas que aumentaron fueron los dramas de prestigio, donde se mostraban historias con repartos diferentes de donde aparecieron grandes autores. Las series de prestigio incluían el Columbia Workshop, el drama experimental de la CBS, que comenzó a emitirse a finales de 1936, y el más convencional Lux Radio Theater. No, it won't be necessary, thank you, nurse. Yes, doctor. Sit down, Mrs. Everett, please. Well, doctor, maybe you found out what's wrong with my husband. Maybe you can tell me about him. All those other doctors... Gertrude, that's Yeah. swell. I liked your entry line. It was flat and it's good characterization. Now, I want to get two emotions in this last speech of yours. I want to feel on that line where you sit down that you're more nervous about anything about trouble. I think most people generally are. And also on the other line in that little sentence there, make sure that I have the feeling that you are concerned about your husband's health. It's very serious. Oh, I Is see. that clear? Yes, I see. Just those two emotions All right. in that sentence. All right, let's run that scene again from page 18 with the doctor's line. Sit down, Mrs. Everett, please. On to now. All right. Living room, dining room, bedroom suite, all on the one. La radio de los años 30 tenía su propio espacio para cada miembro de la familia y para toda la familia en común. Para la sociedad americana, cualquier cosa que dijera la radio se convertía en una verdad universal. Los japoneses han bombardeado Pearl Harbor. Esta mañana ha tenido lugar un ataque a nuestra base naval de Pearl Harbor con cuantiosas pérdidas para el país. Tras este avance les ofreceremos un informe sobre el ataque del enemigo y un comunicado del presidente de la nación. En la tarde del 7 de diciembre de 1941, el presidente Roosevelt y su ayudante Harry Hopkins recibieron la llamada del secretario de guerra, Harry Stimson, comunicándole el ataque a Pearl Harbor. Después de reunirse con sus asesores militares, el presidente redactó la solicitud al Congreso para la declaración de guerra a Japón. El 8 de diciembre, el presidente Roosevelt se dirigió al Congreso y a la nación por radio solicitando la declaración de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, científicos y militares llevaron a cabo un grueso catálogo de nueva maquinaria de guerra. Por primera vez, dos tipos de radios dirigían los movimientos de los tanques y las tropas. Los radares rastreaban los cielos y el mar, y había un simple dispositivo capaz de infiltrarse en los cuarteles del enemigo. La radio ya era un poderoso medio de masas para las noticias y el entretenimiento, y se convirtió por primera vez en una poderosa arma psicológica de guerra. Ambas potencias enviaban falsa información y desmotivación psicológica. En el periodo que abarca de 1937 a 1945, más de 100 estaciones de propaganda se pusieron en marcha.